Hola, neños y neñes. Hoy voy a enseñaros a facer un postre típico asturiano. Hoy vamos a facer frisuelos o falluelos. Aunque é un postre típico del Antroxu, yo recomiendo facelos cualquier día, porque la verdad que dan riquísimos. Mirai, podemos facelos pela mañana, para almorzar, o para el postre después de la xinta, o para merendar con un vasín de leche. Eso sí, para facelos tenéis que estar con una persona adulta, para que vos supervise un poquillín o para que vos eche un gabito si fai falta na xera. Pues ala, vamos con los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que nos faen falta. Medio litro de leche, 200 gramos de farina, 3 huevos, 2 culleradas de azúcar, un migallín de sal, un migallín de levadura y un poquillín de aceite para freírlos. La cacía que nos fae falta es solamente un cazu para freírlos, una espatulina de madera o un tenedor para darlos vuelta y un plato llano para servirlos. Y ya solo nos queda mandil y gorro para ponernos a la xera. Venga, vamos a entamar con la xera. Lo primero vamos a echar los huevos. Vamos poco a poco cascando los huevos. Miremos que estén bien y a la fonte. 1, 2 y el último. Y 3. Ahora vamos a batir un migallín. Tampoco hace falta mucho porque después vamos a batirlos con la batidora. Vale. Vamos a echar la leche. Vamos a echar el azúcar. Vamos a echar un migallín de sal. Un poquillín de levadura. Y para afinar, la farina. ¿Veis qué fácil? Agarramos la batidora y batimoslo todo. Venga. Y ahora vamos con el último paso de la xera. Mirad, la masa tiene que quedar así. Si vos parece que está un poco ralo, añadís un poquillín de farina. Y si veis que está un poco espeso, pues añadís un poquillín de leche. Y ya está, todo igual. Ahora vamos a freírlos. Echamos un migallín de aceite al cazo. Extendemos. Cargamos la garfiella, más o menos así, y echamos. Esto podéis hacerlos más fininos o más gordos, según vos preste. Y ahora dejamoslo freír. Mirad, y ahora ya está frito per un llau, así que metemos un poquillo en la espátula y damos y vuelta. Y dejamoslo freír per otro llau. Y ya está. Y ahora el toque final. Bueno, mira, ya están fritos por los dos llaos. Y ahora ya sacámoslo al plato. Echamos un poquillín de azúcar por arriba, al gusto, como vos preste. Y ya está. Y esto es para la xinta. Pues ya están hechos. Mirad qué pinta tan bona tienen. Facilísimos y riquísimos. Ya sabéis, animamos a hacer unos frisolín. Solo 2
los facéis, disfrutai dellos que tan riquísimos e falar en asturiano,